tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Estamos en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón a través de la señal de Stereo Vida, el 95.3 de FM. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy enfocado a la niñez, un tema bastante interesante y vamos a escuchar la introducción para saber de qué se trata. Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Para aprender y crecer apropiadamente, el cerebro de un infante tiene que ser sano y estar protegido de enfermedades y otros riesgos. La promoción del desarrollo de un cerebro sano puede comenzar aún antes del embarazo y luego los niños nacen listos para aprender y tienen muchas habilidades que desarrollar a lo largo de los años. La manera en que el cerebro crece está influenciada fuertemente por las experiencias de la niñez, con otras personas y el mundo que les rodea. Y cuando los menores están en riesgo, hacer seguimiento de su desarrollo y asegurarse de que alcance los indicadores adecuados puede ayudar a garantizar que cualquier problema sea detectado en forma temprana y que puedan recibir la intervención que necesiten. Tema importantísimo en esta ocasión, enfocado en nuestra niñez. Para esto tenemos como invitada a una gran especialista, y digo gran especialista porque está muy enfocada en este tema, tiene varias, no voy a decir toda la currícula porque aquí nos llevamos todo el programa, yo creo. Bienvenida la maestra Álgebra Encinas Moya. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que aceptaste, muchas contrario. gracias. Te queremos aprovechar, hay muchas preguntas que tenemos sobre cómo cuidar el cerebro de nuestros niños y niñas desde la niñez, pero iría más allá, ¿no? Sería por lo que platicábamos desde que estamos gestando a ese bebé. Sí, me gustaría aprovechar también tu programa para poder compartir con las mamás ciertas técnicas que ya deben que saber desde que están embarazadas las mamás. Lo primero es saber nada de estrés. Sí, la inmediatez, qué difícil, la inmediatez de estos tiempos, el estrés. Lo primero que preguntamos a las mamás siempre es si deseó estar embarazada, porque ahora sabemos que la neuroquímica del cerebro del bebé cambia con la neuroquímica también cerebral de la mamá desde la gestación. Entonces es muy importante saber si la mamá realmente tiene deseos de estar embarazada y si ese proceso de embarazo va a ser el más armónico. Asegurándonos eso, podemos prevenir muchas predisposiciones, ya que realmente todos nacemos con predisposiciones genéticas y todos podemos adquirir en algún momento alguna alteración o tener alguna dificultad específicamente con nuestro neurodesarrollo. Esa etapa puede ser también la vejez. Entonces, la mamá tiene que saber que lo que ahorita está, por así decirlo, rifando, es saber controlar ese estrés y esas emociones cuando está gestando. Y muy importante que sea un bebé deseado. Acabas de decir algo súper importante y pues también una reflexión. Si es un bebé deseado, imaginemos que la mamá tiene el tiempo y las ganas de amamantar, ¿sale? Y que tiene ese tiempo que es exclusivo para su bebé, que no está en una telenovela o que no está en el teléfono o que no está estresada por la escuela si es un adolescente. Sabemos que Nayarit es uno de los primeros lugares a nivel nacional de menores embarazadas a 17 años. Así es. No significa que no sean capaces de poder criar a un chico, sino que hay muchas vulnerabilidades desde las emociones y el proceso madurativo de la propia madre. Ahorita que comentaste que tenga el tiempo y la disposición para amamantar, ¿qué importante es amamantar para el desarrollo del cerebro? Bueno, sabemos que desde que le están lactando, aparte de la importancia de los nutrientes que se obtienen en esa primera lactancia, es importante comentar a las mamás que ahí se forman los primeros vínculos emocionales y psíquicos, es decir, que empieza el proceso mental del paciente, del bebé, del alumno bebé niño. Bueno, si este chico no logra ser amamantado, pues bueno, se puede perder específicamente la conexión visual con la mamá. Es muy importante que el contacto visual esté desde que el niño abre los ojos. Si esto lo hace una cuidadora externa, la guardería, el biberón, pues no es lo mismo que el contacto visual de la madre, que también hace incluso la voz de la madre, comprobado hace 35 años por las neurociencias, que la voz de la madre madura automáticamente el sistema nervioso del bebé. Entonces, una mamá que le habla constantemente a su bebé es porque tiene tiempo, no está estresada, regula sus emociones y porque desea realmente estar en esa interacción con el bebé. Eso hace que se fortalezcan, ciertas conexiones neuronales a través de las emociones. Por eso las emociones son tan importantes. Sabemos que los daños postraumáticos son ocasionados por las emociones.
Y entonces esos 6 meses de lactancia exclusiva no es algo que a alguien se le ocurrió que debería de ser, tiene una explicación científica. Claro, se sabe que el primer objeto transicional es el biberón. Y en el objeto transicional, según el psicoanálisis o las teorías que manejamos dentro de los neurodesarrollos, es que en el objeto transicional proyectamos todas las angustias y necesidades primeras del bebé cuando está ausente la mamá. Recordemos que hay depresión posparto, que hay mamás que no estuvieron cerca de los chicos. Recordemos que hay mamás que fallecieron durante el embarazo o antes de que su niño cumpliera una edad de 12 meses. Entonces, el objeto transicional cumple una función mental, da un simbolismo y una representación mental. Pues lo mismo es el pecho de la madre, aparte de todas esas situaciones de vínculo afectivo que tiene con el bebé. Entonces, más allá de todos los nutrientes del calostro, de todo lo que nos explican sobre la leche materna, es este vínculo y esto que genera en el cerebro. Cuando yo le comento a una mamá la importancia de estar volteando a ver la cara y el rostro de la mamá, la neurona espejo necesita ver otro rostro humano para poderse activar. Eso sucede en cualquier cerebro. Entonces, un niño que no está constantemente viendo rostros, ya sea porque tenemos, desde mi experiencia en esta clínica que manejo, tenemos pacientes que sus papás pueden trabajar de médicos, tanto policías, hay de todo tipo de profesiones, y que también hay una ausencia, no porque no estén las necesidades cubiertas del niño, sino que las necesidades más específicas son los contactos visuales de la mamá y la voz de la madre. La voz de la madre madura el sistema nervioso automáticamente hasta los 12 años y la mirada de la mamá hace la conexión de la neurona espejo y esto fortalece el área prefrontal. Por eso podemos ver muchos trastornos del déficit de atención, muchos trastornos de problemas de aprendizaje, dislexia, y no todos son ocasionados porque ya venía la predisposición así desde el embarazo. También el ambiente determina y juega un papel preponderante en esa situación genética. Qué interesante y revelador todo lo que nos estás diciendo. Y hace rato también lo que me comentabas hablando de la mirada espejo, acerca de dejar a los niños mucho tiempo en los celulares o tabletas para que se entretengan, para que vean programas educativos y cada vez desde más pequeños. Dentro de esta formación que he llevado como maestra de educación especial, me he podido certificar, por ejemplo, en el Hospital de Psiquiatría de la Ciudad de México. Ahí nos dan formatos, la formación es para neurólogos y psiquiatras, nos dan unos formatos donde dice cuánto tiempo tiene que estar un niño menor a 3 años en un electrónico menor a 1 metro de distancia, por ejemplo, en este caso tablet o celular. ¿Cuánto? 0 minutos. Automáticamente la neurona espejo se debilita. A un incremento. ¿Y de qué se encarga la neurona espejo? Es importante decirlo. De la irritabilidad, de la flexibilidad mental, de la resolución de problemas, de la imitación, de todo, específicamente en situaciones sociales, ¿sí? Entonces se debilita esta neurona. Ojo, si este exceso fue mayor a 3 horas y antes de los 3 años, lo seguro es que ese chico, así sea un problema de R, va a presentar problemas en la comunicación o en el lenguaje. Tenemos que hacer corte. Ahorita vamos a continuar con esto. Hay mucho todavía que hay que preguntarte al respecto. Tenemos preguntas también de nuestros radioescuchas. Enseguida regresamos. Cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba presenta Tu opinión sí cuenta. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. Hablar, leer y jugar con una criatura pueden estimular el crecimiento de su cerebro. Por eso es tan importante que papá y mamá, los miembros de la familia y demás cuidadores tengan recursos y habilidades para su cuidado. Hoy recogimos algunas preguntas sobre el tema de hoy, dirigidas a nuestro especialista. En Lente Rosa, tu opinión sí cuenta. ¿Qué tanto influye la música en el desarrollo positivo del cerebro en la niñez? Es decir, conociendo los diferentes géneros de música. ¿Alguna rutina de hábitos que nos sugiera el especialista para empezar a fomentar con el niño? ¿Qué actividades dinámicas tiene para fomentar su lado derecho, hemisferio derecho, que sería del aprendimiento en cuestión de dinámico y diversión?
qué tipo de vitaminas o suplementos existen para que funcione el cerebro del niño. Las TIC, ¿qué tanto afectan al cerebro del niño? Servicios de odontología integral con el cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba. Endodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral, cirugía bucal y atención infantil. Citas al 133-6998 en Clínica Lupita, José María Mercado 59, Colonia San Antonio. Que solo te interese tu sonrisa. Cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba presentó Tu opinión sí cuenta. Bien, bueno, pues ya escuchamos algunas preguntas de nuestros radioescuchas de lo que les inquieta saber acerca de este tema. Muy buenas preguntas. Yo siempre le digo a los papás de la clínica, no hay nada como jugar con nuestro hijo. Aparte de que ya sabemos que la voz madura el sistema nervioso, hay un repertorio de voces que te ayudan a madurar más rápido ese sistema nervioso. Se llama dosificación y sistematización de estímulos. Hay bastantes estímulos. Los estímulos más importantes, vuelvo a repetir, la voz de la mamá. Yo pongo mucho el ejemplo cuando le decimos a la mamá, mamá, felicita a tu hijo, di que lo hizo muy bien. Y la mamá, sí, muy bien. No, mamá, pero ríete, dramatiza, gesticula. Y la mamá siempre contesta, sí lo hago, pero lo hago en mi casa. Pues también hay escalas para las expresiones faciales. Tenemos más de 2000 expresiones faciales. Cada vez que tú haces una expresión facial y esta expresión facial es repetitiva, formas también surcos neuronales porque es un patrón de movimiento igual como caminar, como brincar, como correr. Entonces, es muy importante jugar con el niño desde las voces, o sea, podemos ayudarle a dosificar esas voces incluso a él, porque ellos nada más se saben el llanto, un ejemplo, si es un niño con niveles muy altos de berrinche o irritabilidad o frustración. Si estoy acostumbrado a hablarle de la misma manera con los mismos tonos, creo que eso los vuelve más inflexibles y lo capta de una manera distinta el sistema nervioso a que le pongas dosificaciones. Por eso la musicoterapia. Por eso tantos programas que hay para el trastorno del espectro autista a través de la música y ciertas sistematizaciones de sonidos de delfines, de música de cuencos tibetanos, etc. Es muy importante el juego, sí lo recomiendo bastante. Mínimo, si un papá logra 10 minutos de juego. Una vez hice un proyecto ahí en la clínica donde los papás pudieran comprobar media hora de juego. Fue muy difícil, muy difícil, y había justificaciones de todo. Pero es imposible que en verdad tener un hijo y no tener media hora para jugar. Se atrofia automáticamente también la neurona espejo, no está viendo el rostro de la madre. Jugar a lo que sea, menos con algún tipo de electrónico. Y no se vale que la mamá esté sentada en el parque con su teléfono mientras el niño está jugando. El punto es jugar juntos, sino que lo juegue la cuidadora, o lo jueguen los amigos o los tíos. Ay, esas pedradas están muy El duras. juego es básico. Aparte de que haces representaciones mentales, empieza el simbolismo, hay juego paralelo, nada más estar jugando. Ojo, si la mamá nota que su hijo solamente juega con un listón de agujeta, de la cinta del zapato, o solamente afila los atunes, la despensa de la casa y apila, y la mamá dice, es que hace castillos, eso no es un juego simbólico. Juego simbólico es que el niño o la niña le dé de comer una muñeca, la quiera dormir, le quiera dar sopitas, mecer, o que la haga de un poli y que vaya a atrapar un ladrón y que lo quiera meter a la, qué sé yo. Sale una representación, eso incluso narrativa, pero apilar objetos, enfilar objetos y nada más toma la pelota, hijo, y me la regresa, toma y me la regresa, eso no es un juego simbólico. ¿Sale? Entonces también hay que reeducarnos todos, porque creo que lo dicen muy bien los libros, pero no nos lo explican realmente en la funcionalidad del día al día. Entonces, si tú tienes 10 minutos, ¿qué podemos recomendar? Si es mayor a 6 años, puros juegos de mesa. Todo lo que tenga que ver con juegos de mesa. Los que jugábamos antes, los palillos chinos, damas chinas, la lotería fundamental para la focalización, la atención, tableros atencionales, dominó, el uno, todos estos que son juegos de mesa. Mayores de 6. ¿Y los chiquitos? Menores a 6, todo lo que es brincolín. Intentar que nuestro hijo pase mínimo 3 veces a la semana en brincolín de malla negra, no de los aguados, esos amarillos. Para que el brincolín, para fortalecer estos patrones de movimiento, estos patrones que nos van a hacer conexiones neuronales automáticas, trabaja en el área vestibular. Lo primero que ponemos para alteraciones o daños neurológicos, la bicicleta estacionaria o bicicleta a lo que le des, triciclo, bicicleta. Fundamental, la bicicleta te forma
todos los patrones de movimiento, estás con la focalización, la direccionalidad, el equilibrio, área vestibular, atención conjunta, preferencias sociales, estás en todo. Entonces la bicicleta puede con la compensar bicicleta. mucho. El patear, que nuestro hijo patee mucho el balón, patear el balón, pero sobre todo lanzar por encima de los hombros, por ejemplo el básquet, vóley, cachibol. Tenemos que regresarnos un poquito y rescatar en nuestra cultura mexicana que realmente a comparación de la cultura europea, el latino es un poco más afectivo, con mayor vínculo, intenta pasar más tiempo intentamos pasar más tiempo con las personas. Es muy recomendable esos tonos de voz que te comento de manera asertiva. Recordemos que el lenguaje nos programa. Entonces, la programación asertiva que hagamos, si yo le digo a mi hijo, me gusta mucho cuando estoy contigo, me gusta mucho verte con mis ojos, me gusta mucho cuando me hablas, me gusta mucho, empezar a modificar esa programación verbal que tenemos, y hay muchísimos programas de PNL, programación neurolingüística, pero hay que dosificar y hay que sistematizar y hay que trabajar mucho el lenguaje asertivo para que la flexibilidad de nuestro hijo vaya cambiando. Por ejemplo, para contestar lo de las actividades del hemisferio derecho y para trabajar qué actividades recomiendas para el cerebro. El solo hecho que tú le digas a tu hijo, hoy es un día diferente, ¿qué le estamos dando a entender? Que las cosas que sucedieron ayer es posible que no pasen, que no me ponga la misma ropa, que no voy a comer los mismos alimentos, que no vamos a pasar por el mismo lugar y que no, la mamá no va a utilizar la misma rutina de todos los días. Eso hace un cerebro inflexible, un pensamiento también inflexible. Hacer lo mismo, comer lo mismo, a las mismas rutinas, niños que comen en los carros, a la carrera, a la prisa, no, o sea, no se está formando absolutamente nada. En el juego, aparte de jugar en la mesa, a lo que me refiero con comer en mesa también, es de que estamos verbalizando las sensaciones de la comida, de la textura, los olores, la risa recíproca, que tú volteas, haces el gesto de que está rico, opinas sobre el alimento y empezamos a hablar sobre nuestro día. Entonces, creo que las mejores actividades son en mesa o en espacios libres, pero siempre acompañado de los padres, no cuidadores y no otras personas. Y no televisión. Entonces, quitamos electrónicos. Yo lo que recomiendo siempre que llega alguien a inscribirse a la clínica es 21 días mínimo sin electrónicos. Maestra, pero es que, bueno, lo que yo te recomiendo son 21 días. Ustedes sabrán si quieren pasar 21 meses con esta afectación o llegar hasta los 21 años con esta afectación de inflexibilidad mental, porque tú puedes ver chicos con Asperger, no porque tengan Asperger tienen que ser inflexibles, ¿sale? Entonces se puede modificar y la plasticidad cerebral es diaria. ¿Y qué la modifica y qué la cambia desde la neuroquímica? Pues la cambia lo que comemos. Si el niño come muchos embutidos, lácteos, harinas, galletas, jugos en cualquier presentación que se diga y cualquier marca, en morado, verde, rojo o amarillo, no son naturales, son colorantes, eso también cambia. Recordemos que hay un marketing muy grande aquí en México con los alimentos. Entonces, ¿qué llevan los niños al preescolar siempre? Jugos. ¿Sí? ¿Qué llevan? La galletita. No desayunan en casa. Es raro que los chicos de primaria, incluso en preescolar, desayunen en casa. Los niños de Sendy desayunan en el Sendy, ni siquiera desayunan con los papás, ¿sale? Entonces recomiendo, desde la experiencia que he vivido con mis pacientes con alteraciones, no digo que no puedo opinar de las demás personas, pero si se viven en alteraciones, pues funciona para todas las demás, aunque las neurociencias son muy amplias, el cerebro es muy amplio. Evitar electrónicos 21 días. Si la mamá no logra 21 días sin electrónicos es porque la crianza ya la domina los electrónicos. Mamás que tienen que darle tablets a sus hijos en los bancos si no hacen un caos. Es un chico inflexible. Irritabilidad. ¿Por qué? La neurona espejo está debilitada. La irritabilidad, ¿quién la controla? El área prefrontal. ¿Y dónde están las neuronas espejo? En el área prefrontal. ¿Y dónde está el niño anclado? Con el área prefrontal. En el celular. En el celular. O en la tableta. Dice otro papá que si los alimentos, hay muchas alternativas alimenticias, no necesariamente tiene que ver una dieta. Hay niños con el trastorno del espectro autista que sí llevan dieta. ¿Por qué? Porque sus intestinos, como ellos viven mucho estrés por las alteraciones sensoriales, sus intestinos se ven más vulnerables y no todos los alimentos los digieren igual, pero es por el estrés del nivel sensorial que sienten en los oídos o cómo ellos perciben las sensaciones táctiles o gustativas, olfativas o visuales.
Entonces, hay muchas alternativas. Yo lo que más recomiendo es que se acerquen a homeópatas, que se acerquen a la alimentación natural y que quiten todo lo que es colorante, todo lo que es harina. No estamos diciendo meses, son días. ¿Por qué son esos días? Porque el cerebro tarda 21 días en la modificación. Ok, si no son 21, 41. Vamos a seguir ahorita con esto de los días y que la repetición es la madre de la fijación, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Bien, pues seguimos con esta plática tan interesante donde nos estás marcando, álgebra, muchas cosas que a lo mejor estábamos equivocados, confundidos, confundidas. Esta situación de los electrónicos que tanto énfasis haces en que no, y luego nos hablas de 21 días de repetición, pero que pueden ser 41, pero que debemos hacer algo para corregir, porque vamos a suponer que ya la regamos, ya le soltamos la tableta o ya le soltamos el aparato celular a ese bebito, esa bebita, para entretenerlo un rato en lo que nos arreglamos, por ejemplo. Yo considero, como lo comentábamos, que no es culpa de las mamás. Creo que todos desconocíamos. A mí me tocó tener que viajar al extranjero para poder conocerlo. No todo está en internet, tienes que pagar por la información cuesta. Claro. Hay cosas que se pueden hacer, claro que sí. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse, reestructurarse y moldearse a sí mismo. Se llama plasticidad cerebral. Es un concepto que utilizamos constantemente, pero que en realidad, si lo vemos en la vida cotidiana, es: si mi hijo está anclado en electrónico, por ende no me ve a los ojos, por ende no ve las expresiones faciales. Si tengo mucho trabajo, por ende no me escucha. Bueno, no madura igual el sistema nervioso si no se presente la voz de la mamá. Pero sí podemos ayudarle al chico a ir dosificando ese comportamiento o esos hábitos que realmente fueron impuestos en la crianza o por la inmediatez. Si el cerebro tarda, si la plasticidad cerebral es cada 24 horas, pues cada 24 horas podemos moldear las conexiones, las nuevas conexiones sinápticas. ¿Cómo podríamos modificar todas? Por así decirlo, al 2x1. Hacer reír mucho al niño, ¿sí? Pero no con la tele, obviamente, vuelvo a repetir. Que se ría mucho con nosotros, que se emocione, hay que contarle historias. Si tú le dices al niño, afuera hay un león que se está comiendo una ballena, él sale y te cree. Entonces dejamos ya de narrarles cuentos. Yo recomiendo principalmente que la mamá no deje de hablar. Yo recomiendo siempre 30 preguntas diarias, de lo que sea. ¿Cómo te fue en la escuela? Ya no, porque siempre va a decir bien. Que las preguntas no sean las mismas. ¿Ya viste que allá arriba hay un pájaro que es color verde? ¿Has visto otro? Ah, sí, ¿cuál era? Es decir, a empezar a hacer historias, crear narrativas, situaciones descriptivas con ellos. Automáticamente eso ayuda al niño a ampliar un pensamiento tanto imaginativo como flexible, ¿sí? El hacer preguntas distintas, la verbalización tiene que ser diferente todos los días, o sea, la manera en que hablamos con ellos. Si el niño se enoja, no lo voy a regañar de la misma manera, porque cada familia tiene un estilo de crianza. El tener pensamientos neutros o decirle de manera neutra, hoy es un día diferente, lo que comentábamos, tú estás enojado, pero yo estoy contenta, diferenciación, y no nada más que la mamá termine con el malestar y el niño también termine con el malestar, ¿sale? Y eso lo podemos lograr a través de que nosotros podemos sentarnos con el niño a leerle algo, hacerle preguntas sobre lo que leímos o hacerle 30 preguntas diarias por más insignificantes que sea. ¿A qué nos ayuda? Pues bueno, la pregunta nos ayuda al razonamiento, automáticamente a generar un puente mental. Desde la antigua Grecia, bueno, si tú lees Sócrates, Aristóteles, Platón, el razonamiento inicia con una pregunta. Si el cerebro tiene la capacidad para hacerse preguntas, tiene la capacidad para darse respuestas. Pero hay que hacérselas saber. Hay que decirle que es capaz. 21 días dosificando electrónicos al punto de llegar a 41 días, donde realmente sea mínimo. Y la mamá tiene que notar por sí sola la evolución de su hijo. Andando en bicicleta, andando en triciclo, dosificando los alimentos. Y aquí va lo más importante.
Supongamos que hicimos todas las técnicas y que la mamá tuvo más tiempo con el menor, tuvimos mejores contactos visuales, mejor vínculo, mejor asertividad y mejor programación verbal. Si el niño no logra dormir temprano, el mismo efecto que tiene el electrónico lo tiene la alteración de sueño. La mayoría de los trastornos del lenguaje, disfaxias, trastornos del espectro autista vienen acompañados con alteraciones de sueño, pero también hay otros trastornos que no son visibles y que vienen y empiezan con la alteración de sueño. ¿Qué es una alteración de sueño? Que el niño de menor a 3 años se duerma a las 9:30 y es alteración de sueño. ¿Sale? Tiene que dormirse antes. Tiene que dormirse antes porque el cerebro también cumple un ciclo y todo cerebro tarda aproximadamente 2 horas para bajar esa actividad eléctrica, una actividad que tiene el cerebro para oxigenar de manera natural y ahí se genera la hormona del crecimiento, fortalecemos los aprendizajes de ese día junto con las experiencias. La alteración de sueño es también cuando el niño se duerme temprano pero se levanta por lo que sea a las 2 de la mañana, ya sea agua, hacer pipí, levantarse con llanto sin motivo aparente o simplemente tener sueño ligero y ya no poderse dormir. Eso también se denomina alteración de sueño. ¿Y qué pasa si tenemos alteraciones de sueño constantes? Pues pueden ser más propensos a las epilepsias o a las convulsiones, o si no más a las situaciones de memoria y retención o déficit atencionales. Todo esto, obviamente, a diferentes edades, estamos hablando que puede Claro, pasar. también con nosotros, porque ya ves, las demencias están llegando antes de los 60 años, cuando eso no lo veíamos. Bien, vamos ahora a la sección Dato Interesante, donde la doctora Alejandra Villa, ella es nutrióloga pediatra, nos da un dato interesante para aportar en el tema de hoy. Gracias. Hay temas que se tienen que hablar. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Hay un nutriente importante en la infancia que es la lactosa y que también es muy frecuente que se retire de manera injustificada porque no se sabe cuáles son los beneficios de la lactosa. Entonces, antes de retirar la lactosa de la alimentación de los niños, y bueno, no solamente de los niños, a cualquier edad, hay que saber cuáles son los beneficios. La lactosa ayuda a la absorción del calcio, del magnesio, del hierro, que esto es indispensable para la salud ósea, desde los bebés prematuros, bueno, hasta el adolescente que está en su máximo crecimiento. Y también la lactosa tiene otro beneficio en la salud digestiva, que promueve el crecimiento de las bifidobacterias, que mejora nuestra microbiota intestinal. Además, la lactosa se compone de galactosa y de glucosa, y esta galactosa participa a nivel cerebral, promueve el desarrollo cerebral, también se encuentran los fotorreceptores de la retina, y esto es muy importante pues para el niño que aún es inmaduro y que tanto su sistema nervioso central como la función visual todavía son inmaduras, y es importante entonces que reciba este nutriente para mejorar dichas funciones. Quedaron más preguntas por responder de las que hicieron nuestros radioescuchas hace un rato. Vamos a aprovechar este espacio, ¿sí? ¿Te parece, Bien, doctora? claro. Comentaba un papá de los TIC, ¿no? Normalmente podemos encontrar un pequeño lavadito de manos frente a los ojos que hace el bebé, que es así, frotarse las manos frente a los ojos antes de los 6 meses. Si esto es muy constante, pues no, yo recomiendo que nos visiten como especialistas para poder hacer una valoración. Esto ya es una conducta distinta, ¿no? Se llaman estereotipias motoras y pueden aparecer desde muy temprana edad. También hay un movimiento que el bebé puede hacer, como hacer este movimiento donde encoja los dedos, ¿sí? O movimientos donde haga una hiperlaxitud, o sea que estire sus extremidades y estén muy rígidas. O este niño que es muy hipotónico, muy aguadito, ¿sale? ¿Puede haber movimientos por el bajo tono muscular y por el alto tono muscular? Sí. Entonces hay que hacer una valoración del neurodesarrollo. Si el niño hace movimientos como aleteando los brazos cuando está contento, cuando ve un libro, cuando ve una caricatura, cuando se pone contento porque vio a su perrito, lo que sea, y lo hace de manera repetitiva, constante, y es aleteo, es un aleteo
Puede ser consciente o no consciente, pero no necesariamente neurológico, no necesariamente que tenga algo en el cerebro que le permita hacerlo. También hay un funcionamiento mental detrás del trastorno del espectro autista y de cada una de su sintomatología. Entonces es importante observar al menor porque hay cosas que no se ven nada más a través de un electro, ¿sí? Por ejemplo, la flexibilidad mental de una persona no se ve a través de un electro. La potencialidad del cerebro tampoco. Es importante sí acudir cuando veamos que nuestro hijo no duerme bien, tiene bastante irritabilidad o que no cumple con sus etapas de desarrollo, y no nada más con el lenguaje, sino que no caminó, no tuvo la sedestación, no tuvo la marcha, el control cefálico que tiene que ser hasta los 3 meses, a los 3 meses más tardar, y se me hace mucho 4, el control cefálico. Y ¿qué otros tipos pueden hacer? Hay niños que doblan así los deditos como haciendo changuitos. También se puede denominar estereotipia. El que te preguntaba así como que se electrocuta. ¿A qué edad? Hay que ver a qué edad. Como haciendo tipo, no sé cómo se le llama este movimiento que es más robotizado. Si hay sutilezas en los movimientos, se llama repertorio motor, donde observamos si el niño cumple con alguna de las características que nos esté alertando que hay una predisposición hacia ciertos trastornos. Pero no tendría que haber ningún tic, porque hay papás que dicen, es que lo hace igual que su papá. ¿Sale? Sí es importante, la carga genética 50 de mamá y 50 de papás predominan, el ambiente lo determina y la flexibilidad que tú le des al cambio también. Si yo le digo a mi hijo, siempre haces así los dedos, no tiene sentido, o para qué lo haces, ya sería diferente verlo al siguiente día y volverlo a hacer, entonces ya estaríamos hablando de que posiblemente estamos hablando de estereotipias. O si esto es involuntario, o sea que tú te das cuenta que tu hijo no lo controla, como que se le van también los ojos hacia atrás, que ha presentado algún tipo de crisis de ausencia, como que se queda viendo fijamente, no a la tele sino a un objeto, también podemos acudir ahí a una valoración neurológica, ¿verdad? No necesariamente hacerle un electro. Si los papás saben cuidar el sueño, la alimentación, la lactancia, la situación de estar de vínculo con ellos, el lenguaje, etcétera, solamente con aquellas situaciones que realmente nos alerten, porque los papás viven un peregrinar y aquí que llegan a una terapia pasó ya 6 meses o 1 año, porque por filtro, y que yo lo veo muy bien, lo pasan de un neurólogo, a lo mejor lo pasan a un pediatra, de un pediatra lo pasan a un audiólogo, del audiólogo lo pasan a otro especialista. Entonces yo considero que las mamás también tienen que confiar en su sexto sentido. Siempre hemos comentado que nuestra generación ahora hace falta más sentido común. Las mamás tienen mucho ese sentido. Entonces que hagan caso cuando vean un desfase y que también sepan tomar decisiones, no nada más decir que lo clínico, lo médico es lo que va a ayudarnos, contestando a la pregunta de los suplementos. Hay muchas alternativas terapéuticas, no nada más suplementos alimenticios o farmacológicos. Es importante acercarse a preguntar o ellos mismos investigar cuántas alternativas terapéuticas hay para el neurodesarrollo. Eso es muy importante, acercarse, pero con los especialistas, con quien pueda dar la respuesta idónea para esto. Y dentro de toda esta información que tú nos has dado, bueno, nos queda muy claro la importancia del papel de papá y mamá en este menor. Nos decías tú la voz de mamá, la presencia de mamá y el papel de papá. Muy importante el papel de papá. Yo pienso que si el papá conociera el papel que él puede jugar en estos roles, principalmente en la emocional de la mamá, no responsabilizando al papá, ojo, porque normalmente siempre que preguntas en las entrevistas, ¿fue deseado? La mayoría de mis pacientes es no. Yo atiendo pura discapacidad o trastornos o alteraciones, no digo que todos, hay una población, llevo 6 años haciendo esto. Las emociones siempre se ven afectadas en relación al vínculo con la pareja, ¿sí? Nos hace falta mucha educación en relaciones de pareja y creo que esto también afecta los cambios tanto neuroquímicos y emocionales de la mamá que van a repercutir en el bebé. Si esto lo sabe el papá, creo que el papá se evitaría hacer muchas cosas, o que el papá fuera más empático y recíproco con la crianza desde la vida intrauterina, porque pareciera que es fácil y no es así. La mamá también tiene muchos cambios de humor, cambios neuroquímicos y no significa que es responsabilidad del papá, pero sí podemos utilizar ahí la empatía y ese vínculo. Aparte que el papá fortalece específicamente lo que viene siendo la flexibilidad mental de los niños.
Si hay un papá menos rígido, más flexible, más empático, más carismático, más risueño, no el patrón de conducta que siguen los papás, a lo mejor por cultura, porque también la cultura determina mucho la crianza. Tú puedes ver 2 niños con síndrome de Down de la misma edad y completamente distintos en sus funcionalidades, aún siendo atendidos los 2 en la clínica. Porque la cultura determina, la crianza determina, la salud mental de los padres determina, la predisposición que trae el bebé, 50 de mamá y 50 de papá, determina, y el ambiente es donde libera todo, es donde ya se da a conocer toda aquella sintomatología o todas aquellas afectaciones o aquellas que se pudieron ver o prevenir desde la vida intrauterina. El papá juega un papel primordial. Y entonces, en resumen, jugar para aprender, jugar mucho con estos bebés. Lo que pasa es que niños, niñas. Cuando estamos emocionados aprendemos mejor. Tú nunca vas a olvidar un evento traumático, tan así que hay daños postraumáticos por las emociones. Una emoción muy asertiva, muy buena, y cerca de las personas que quieres, pues son recuerdos que la memoria secuencial y todas esas situaciones que llevamos para el aprendizaje va a ser mejor. Yo voy a mi trabajo, yo disfruto mi trabajo porque hago lo que me gusta hacer. Si yo estuviera haciendo algo que a lo mejor me gané, no sé, un trabajo que no quería, creo que a lo mejor fuera más amargada de lo que soy, no sé, qué sé yo. ¿Sí me explico? Entonces, considero que hay que hacer lo que nos gusta y eso se transmite al bebé también. La mamá le gusta estar con él, le agrada estar con él, le gusta compartir tiempo con él y le pesa el tiempo que no está con él. No hay que escuchar nuevamente, y menos aquí en México, que ya no sé qué hacer con él, me tiene harta, estoy cansada, estoy fastidiada, quisiera irme un día. O sea, también las mamás requieren ayuda, requieren acompañamiento. Pero esto no se sabía hace mucho tiempo, que todas las intervenciones con la discapacidad o las alteraciones del neurodesarrollo tienen que ser en conjunto. Familia, crianza, los papá, mamá, porque también juegan un papel importante los hermanos. Uh-huh. Y el mismo paciente. Al paciente también se le tiene que llevar a una conciencia y a una confrontación de esfuerzo, ¿sale? De pedirle que él también haga su parte. Entonces creo que así podríamos realmente generar una verdadera cultura a las discapacidades, que se pueden prevenir muchas de estas y se pueden compensar a temprana edad, para que tú puedas ver un síndrome de Down como los que vemos en España, con doctorado, con maestría, y no porque lo hayan comprobado o porque nos den un gusto de que lo hagan, simplemente porque es la educación del ser, que es lo que... Su desarrollo en su cerebro fue diferente. La educación del ser lo que viene a hacer ahora es eso, que hagamos conciencia en los niños de su propio neurodesarrollo, reeducarnos como padres y mejorar o cambiar definitivamente los estilos en la crianza, respetando las tradiciones de la cultura, que son beneficiosas algunas para el mismo neurodesarrollo. Álgebra, muchísimas gracias por toda la información. Ya se nos terminó el tiempo. Estoy para servirles. Nos tenemos que ir, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mireya Casillas en controles, gracias a todos ustedes que nos escucharon. Y pues nos despido con la frase de todas las semanas: tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta pronto. Y eres tú quien decide el color, y eres tú quien decide